Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, una semana más con ustedes, intentando acercarles hasta su hogar en este frío día, en esta fría semana, lo que llevamos al menos de la misma, algo que es aparentemente frío, pero que acaba afectándonos, queramos o no, la economía. Al día en economía, aquí estamos con el profesor Joaquín Mastache una semana más, un día en el que hemos conocido, en estos últimos días, que la mitad de los españoles ve la corrupción como el mayor lastre para la imagen exterior de nuestro país y por tanto también para la economía española. Dicen los españoles, según una encuesta, que somos el país más corrupto de todos los que conocen, de todos los que están en nuestro entorno, más corruptos incluso que China o que Marruecos. Eso creen al menos los españoles en esa encuesta, y de eso vamos a hablar hoy, de cómo la corrupción acaba afectando finalmente a la imagen de España y a la economía española. Como decíamos, con nosotros está el profesor Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y ya saben ustedes, señoras y señores, que queremos su participación, su colaboración. Es imprescindible para poder tratar temas que les interesen. Ya saben que lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a nuestra dirección de correo, a esa que están viendo ahora mismo bajo sus pantallas, y allí pueden ofrecer sus opiniones, sus ideas, sus críticas. Hoy algunas hay, no crean que no, sus sugerencias, todo ello en ese correo electrónico en el que pueden opinar, pues por ejemplo sobre eso, sobre la corrupción, decíamos, Joaquín. No sé si es una percepción o ha coincidido que hay muchos casos conjuntos, pero el caso es que es ahora mismo probablemente un tema que va escalando en los puestos de lo que más afecta y lo que más preocupa a los españoles, ¿no? Bueno, realmente a los españoles se lleva preocupando mucho tiempo todo lo relacionado con los políticos. Siempre dijeron que era el primer problema, incluso mayor problema todavía que el del paro, porque ellos son los que tienen que resolverlo, y estamos viendo que lo han agravado, que ahora difícilmente se empieza a resolver, y vamos a tardar todavía una temporada en que empecemos a mejorar las tremendas tasas de paro que tenemos. Corrupción, claro que la hay esto es demostrable, o sea, estamos permanentemente con muchísimos casos, personas que aprovechan a la familia que pertenecen, personas que aprovechan la situación política que gozan con un talonario con muchos ceros. Bueno, pues todo esto es consustancial a una política equivocada que tenemos que de alguna manera acometer, y que por supuesto hay que hacer el correspondiente desligue de la política, de la justicia y del Parlamento. Si estos no volvemos otra vez nuevamente a Montesquieu, a la división de poderes, no acabaremos con la corrupción, porque de alguna manera las leyes pues están aprobadas en el Parlamento, luego resulta que son los gobiernos los que las ponen en práctica, y luego pues ya vemos que en la judicatura pues de alguna manera a los niveles medio y alto pues están nombrados por los políticos. Por lo tanto, es una fórmula muy difícil, según estamos, para erradicar la corrupción. Por ahí van a ver enseguida que van algunas de las opiniones en la calle que hemos recogido sobre este asunto de la corrupción y la austeridad que se nos impone en este programa de hoy. Pero antes de hablar de ello y de profundizar aún más en ese tema que ya apuntábamos, si les parece, vamos a contestar algunos de los correos electrónicos que nos llegan. El primero de ellos nos lo envía Iván del Amo, y dice lo siguiente: quería expresarles mi parecer sobre las opiniones vertidas en su programa de economía hace unas semanas. Hablaba el invitado de que las protestas y movilizaciones que estamos viviendo le recuerdan lo ocurrido en el 34, es decir, en los instantes previos a la Guerra Civil Española. La verdad es que me parece excesivo decir eso y cargar así contra sindicatos o partidos de izquierda. Muchas de estas protestas están más que justificadas por las decisiones tan perjudiciales para algunos sectores por parte del actual gobierno de Rajoy. Por otro lado, mi queja va dirigida, dice este espectador, Iván del Amo, contra la actitud del señor Mastache, dice él, Mastache, de derivar hacia temas políticos cuando ustedes presentan este programa como de actualidad económica. Me gustaría que fueran más imparciales y se limitaran a ofrecer soluciones para los diferentes problemas económicos que lo necesitan, que por cierto son muchos. Ahí va la crítica, Joaquín. Bueno, yo agradecer a Iván que nos haya contestado. Es una prueba evidente de que entonces sigue el programa y que evidentemente pues complementa con sus criterios las opiniones que nosotros tenemos. De todos modos, lo que tengo que decirle a Iván es que es tremendamente difícil desligar la política de la economía. No olvidemos que la política es la que de alguna manera gobierna los destinos de un país, y esto lo hace con unas premisas económicas que pueden ser o bien socialistas o bien liberales.
lo que está por el medio se acerca al uno, a lo otro, pero de alguna manera ahí es donde está, digamos, el kit de la cuestión. O aplicamos una teoría económica liberal o aplicamos una teoría económica socialista. La complementariedad no es fácil. La política económica sabemos que es la teoría del consumo, teoría de la producción y teoría de la distribución. Todos estamos de acuerdo que la teoría de distribución debe ser lo más equitativa posible y eso se realiza a través de los impuestos, pero la teoría de la producción tiene que ser con parámetros liberales y son las empresas las que tienen que generar trabajo y no los estados creando gasto público a veces innecesario y en muchas ocasiones realizando obras que tampoco son necesarias y que no vamos a aprovecharlas y sin embargo hay que pagarlas, hay que mantenerlas y hay que de alguna manera costearlas. A veces conviene más hasta cerrarlas. Por lo tanto, es imposible desligar la economía de la política. Yo siento mucho verme obligado a decir lo que tuve que decir, pero a mí inevitablemente me recuerdan aquellas épocas que de alguna manera, afortunadamente yo las leí, no las viví, pero que, bueno, ahí constan en los anales de la historia, 4 presidentes, 3 de ellos liberales asesinados, como fueron el general Prim, como fueron Cánovas, como fue el mismo Dato. También se intentó asesinar a Cánovas. Quiero decir que al señor Maura, que se consiguió salir libre. Por lo tanto, este tipo de cuestiones yo nunca las vi cuando gobernaba la izquierda, que la derecha o el centro derecha contestase precisamente los errores en el Parlamento de la izquierda, precisamente rodeando el Congreso, con algarabías, con manifestaciones, con problemas en la calle. O sea, cuando queremos resolver en la calle lo que no somos capaces a resolver en el Parlamento, de alguna manera algo está ocurriendo. Esos no son los modos. Si la ciudadanía española concedió y cedió la posibilidad de gobernar a un gobierno en mayoría absoluta durante 4 años, yo pienso que lo que tenemos es que esperar a recoger los frutos. Hombre, tenemos 2 experiencias en la democracia recientes. En la época del felipismo, socialismo, en la época de Zapatero, socialismo, finalizan sus gobiernos con un 25% de paro los dos. Cuando gobernó el Partido Popular, finalizó con un 9% de paro. Por lo tanto, debemos de tener la templanza suficiente para, de alguna manera, esperar cuáles son los efectos de las medidas para ver si estas se resuelven el problema del paro, resuelven los problemas económicos que tenemos y, de alguna manera, vivimos todos más en paz. La semana pasada ustedes recordarán que hablábamos de, sin duda, un tema importante, interesante, como es los autónomos, lo que padecen muchos de ellos para salir adelante día a día. Eso ha provocado, ese programa, lógicamente, ha provocado sus respuestas también, sus consultas, sus críticas, sus ideas, como decimos siempre, a través de esa página, de ese correo electrónico que ustedes conocen. Vamos a leerle lo que dice otro de los espectadores, en concreto Antonio Girón, que nos escribe desde Llanera y que dice lo siguiente a Joaquín Mastache: mediante este correo solo quería decirles que me pareció interesante y práctico su programa dedicado a los autónomos. Como trabajador autónomo que soy del sector del transporte, quiero indicarles que eché de menos más crítica hacia lo machacados que estamos los autónomos por todos sitios. Yo me siento especialmente indignado con la administración, dice, algunos de cuyos funcionarios, no todos, no tienen en cuenta nuestra situación y especialmente con colectivos como el de los mineros, dice este trabajador autónomo del transporte. Entiendo que defiendan lo suyo, pero no que para eso nos hundan a los demás, dice. Durante la huelga y protestas de la minería estos meses de atrás, yo no pude trabajar varios días porque me impedían circular cortando carreteras tan importantes como la autovía de El Güerna. Puedo demostrar, dice Antonio Girón, puedo demostrar que por esta razón he perdido más de 3.500 euros. ¿Quién me paga a mí ese dinero? Pregunta. ¿Para cuándo una ley de huelga que permitiendo protestar y reclamar sus derechos impida que los demás suframos las consecuencias? Joaquín. Bueno, evidentemente está muy atinado Antonio Girón. Tiene toda la razón del mundo. La ley de huelga, llevamos 34 años de democracia, desde que se aprobó la Constitución, 30 de democracia efectiva, hasta que de alguna manera se consolidó después de superado el intento de golpe de Estado que recientemente hizo los 30 años. Entonces, por lo tanto, hay una cuestión que está perfectamente clara. Una ley de huelga es absolutamente necesaria. No podemos tener huelgas que impidan trabajar a los demás, que impidan facturar. Es muy fácil para algunos ganarse todos los meses su sueldo, pero otros tienen que, y tenemos por todos los autónomos, que luchar muchísimo para poder llegar a final de mes y atender con nuestras obligaciones. Por lo tanto, tiene toda la razón del mundo. Este señor tenía que estar obligados, quienes generaron esos desequilibrios económicos, sufragar esos gastos, esa falta de ingresos que él tuvo
tuvo, o esos gastos, incluso cuando se les queman las ruedas, cuando se les pinchan, cuando se les impide trabajar. Por lo tanto, no podemos, esto viene con lo que estábamos hablando del año 34, o sea, no podemos utilizar la fuerza para intentar hacer valer nuestras razones. La fuerza de la razón es la que tiene que imperar y no la razón de la fuerza. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con este compañero autónomo y evidentemente lo que tiene es que existir una ley de huelga donde se marquen las directrices, los parámetros, donde se pongan los límites precisamente a qué es lo que se puede hacer en un día de huelga y qué es lo que no se puede hacer y de qué tienen que responsabilizarse aquellos que de alguna manera proponen esa huelga. Bueno, pues eso era lo que proponían nuestros espectadores, lo que opinaban, lo que comentaban, a lo que aquí se dice cada programa en Al Día en Economía. Ya saben que ustedes también pueden formar parte de este programa, solo tienen que enviar sus correos electrónicos a la dirección que ahora mismo están viendo, aldiaeneconomia@teleasturias.com, y allí dirigir cualquier cosa que les sugiera nuestro programa, cualquier consulta o cualquier tema que quieran que tratemos aquí. Hoy ya les decíamos que estamos hablando de hecho de la corrupción y también de la austeridad que se nos impone en nuestros días. Según una encuesta realizada por el Instituto Elcano, los españoles consideran que lo que más daña la imagen de nuestro país hoy por hoy, por encima de la pobreza, del paro o de cualquier otra situación lamentable que vivamos en nuestro país, lo que más daña esa imagen, es la corrupción política. Así lo creen más de la mitad de los españoles, que, como decíamos antes, señalan a España como el país más corrupto de una lista en la que hay países de nuestro entorno como Italia, como Francia, pero incluso países como Marruecos o China. España, creen los españoles, es más corrupta incluso que países como Marruecos o China. Hombre, no queremos señalar a nadie, pero ser más que Marruecos o que algunos países como China es complicado. Tengo mis razonables dudas, y no es porque quiera que sea así, claro. Pero evidentemente lo que sucede en China y lo que sucede en Marruecos lo sabemos muy poco. Claro. No nos lo cuentan. Afortunadamente en España, a través de que tenemos una prensa libre, que corre sus riesgos, pero que estamos viendo que sale bastante bien parada, porque incluso saca papeles que no están contrastados y al parecer no pasa nada, pero tenemos una prensa que airea todos los casos de corrupción y por lo tanto lo que sí tenemos perfectamente claro es que la gran mayoría de los casos de corrupción, que no son pocos, los conocemos. Esto está claro. Por lo tanto, tengo mis dudas de que seamos un país más corrupto que China y que seamos un país más corrupto que Marruecos. De todos modos, yo el otro día escuché al presidente muy enojado diciendo que no todos eran corruptos. Claro, faltaría más. Es que si todos fuésemos corruptos, entonces estaríamos ya en pie de guerra. Entonces sí que vendría un 34, pero de los de verdad, y además que duraría 15 minutos porque esto se resolvería muy rápido entrando en el Congreso. Pero por lo tanto, no es que sean todos los países, todos los políticos corruptos, eso estamos todos convencidos. La mayor corrupción para mí que existe, no solamente la que pueden juzgar los jueces, sino es la mala utilización de los recursos que los ciudadanos ponemos a través de los impuestos en manos de nuestros políticos. O sea, no solamente es que se lo lleven para casa, que algunos hemos visto que sí, se lo llevan, que lo malgestionan. Eso es tremendo. Estamos hablando de que hablamos de 1.300.000 millones de recursos que tienen los políticos que gestionar durante todo el año. Eso es lo tremendo de que se gestione mal. Evidentemente, eso trae unos problemas terribles porque estamos aplicando los recursos inadecuadamente, que es lo que podemos luego hablar, ¿eh? Bueno, o sea, que mayor corrupción, ¿crees tú todavía que el apropiarse de lo que no es suyo es mal gestionarlo? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Es una corrupción como tal, será una mala gestión. Es una mala gestión, pero evidentemente la mala gestión es una aplicación de recursos inadecuadamente. Si esos recursos me los llevo en el bolsillo, ya no los voy a aplicar, pero si los malgasto, es como el efecto aparente, es como si me los estuviese tirando por el sumidero, aunque yo no me beneficie de ellos. El gran problema es la cantidad de recursos que estamos tirando por el sumidero. Joaquín, ¿y hay medidas? ¿Se pueden poner medidas realmente eficaces contra la corrupción? Sin duda alguna. Lo que tiene que existir es la división de poderes, tiene que haber una administración de justicia que realmente actúe. No olvidemos algo importantísimo. Los jueces tienen que aplicar unas leyes que se aprueban en el Parlamento. No las aprueban ellos. Es más, yo tengo hasta mis dudas de que se les pida parecer. Por lo tanto, ya tenemos ahí un primer problema. Es decir, el Parlamento aprueba las leyes, como no puede ser de otra manera en un país democrático, pero los jueces van a aplicar unas leyes que ya les vienen dadas, que ya les vienen aprobadas. Y luego, por otro lado, estamos viendo, vamos a ver, los tribunales de cuentas. Si yo soy un político y usted también es un político, y nombramos a una tercera persona para que nos vigile,
¿Cómo lo va a hacer? Pues prácticamente como nosotros le digamos, porque si no lo vamos a desnombrar. Este es uno de los problemas que existe. Por ejemplo, yo siempre dije que la Administración de Hacienda es la que tenía que controlar todas las actividades económicas, sean del Estado, sean públicas, sean privadas, sean de empresas, sean de particulares. ¿Para qué queremos tribunales de cuentas? Para formar a unas personas que luego no tienen medios suficientes para controlar, que no tienen datos que sí tiene la Administración de Hacienda. La Administración de Hacienda tiene todos los datos del mundo, los cruza, conoce quién factura, quién no factura. No escapamos ninguno ahí. No escapamos ninguno, y tampoco escaparía ningún político, tampoco escaparía ninguna empresa y tampoco escaparía ninguna organización pública. Bueno, vamos a ir a la calle, Joaquín. Vamos a ver qué opina la calle sobre este asunto de la corrupción. Lo cierto es que las opiniones en la calle, como van a ver, evidencian un clarísimo divorcio entre la gente, el pueblo, los ciudadanos y los políticos. Todos opinan más o menos lo mismo, como van a ver. Escuchemos a ese primer ciudadano que abogaba, como ahora mismo decía Joaquín Mastache, porque sea la justicia la que ponga a cada uno en su sitio. Meterles unas leyes y el que robe, si no es político, tiene que meterle un paquete que no salga ya de la cárcel. ¿Es que sería la justicia? Yo creo que sí, porque roban por un lado y luego salen por el otro y el dinero no aparece. O sea que sí. Bueno, esta persona que por su aspecto es muy joven está dando en la diana, está dando en el blanco. Evidentemente tiene que haber unas leyes más duras para juzgar a aquellos que de alguna manera son políticos y administran nuestros bienes. Aquí el problema es la administración de la administración. ¿Lo administramos bien? ¿Lo administramos mal? Yo entiendo que se está administrando no mal, sino muy mal, y evidentemente esas personas tienen que tener unas responsabilidades. Pero ya hemos visto que en las últimas renovaciones del Código Penal pues se han quedado fuera partidos políticos, se han quedado fuera sindicatos, y han quedado los políticos, porque se entiende que no lo hacen con un interés propio, sino que lo hacen con un interés precisamente de todos. Pues por eso mismo tenían que de alguna manera ser mirados con mucha más dureza y ser juzgados con mucha más dureza. Yo estoy totalmente convencido y estoy totalmente de acuerdo con este joven que de alguna manera ha dado en el quiz de la cuestión. Decía este señor, este joven, que sin duda parte importante para acabar con la corrupción es la justicia, pero es que las leyes las hacen los propios políticos. Añade un segundo opinante al que vamos a ver inmediatamente. Veo mala solución. Sí. Los españoles parece que hay tendencia a cada uno tirar para sí y no se preocupa por el pueblo ni por el bien de los demás. Lo veo complicado. ¿Medidas judiciales, quizás? La vía judicial hace lo que el gobierno tiene estipulado mediante las leyes, las normas. Ellos no son dioses. Ellos tienen que ajustarse a lo que está establecido. Es una pena y un dolor que haya tanta gente pasando hambre, tantas necesidades, niños muertos de hambre, tantos problemas y otros robando tantos millones. Yo lo veía bien que devolvieran lo que han robado. Lo que han robado, que lo devuelvan. Que lo devuelvan. Y que se dejen de historias. Y luego, alguien que está pasando hambre, porque roba un paquete de cacahuetes, va a la cárcel. Y esa gente se supone que irán a la cárcel, no se sabe, se supone que irán. No sé, no lo veo claro. No. Sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo con esta persona, que también ya tiene una edad, ya tiene una trayectoria, ya tiene mucha experiencia, y no puede suceder lo que sucede, no pueden existir estos desequilibrios económicos, no puede suceder que una persona, porque haya robado unos pañales o haya robado en un supermercado, sufra una condena altísima, y los jueces no pueden decir, salvo que ellos mismos se mojen, que eso no puede ser así, porque le viene dado por la ley. Y sin embargo, una persona, mientras no se demuestre lo contrario, se le acusa de que ha malversado fondos, de que ha mal administrado, y no le pasa nada. Evidentemente esto tiene que darse la vuelta como un calcetín. Al parecer el nuevo gobierno está tratando de sacar adelante, y la sacará, si no la sacas porque no quiere, porque tiene mayoría absoluta,
que es una ley de transparencia, pero tiene que ser una ley de transparencia donde de verdad la transparencia sea cierta, no sea una transparencia a medias, no sea una transparencia opaca, si es que cabe la transparencia opaca. Por lo tanto, los políticos tienen que ser los primeros que tienen que ser sometidos a esa transparencia y a esa legalidad fuerte, firme y de una manera tajante e inmediata, porque si no lo vamos a pasar realmente grandes dificultades. Decía este señor algo que, sobre todo al principio de su comentario, que es verdad, ¿no? Nos parece que es verdad, y es que uno diría que es un mal endémico para España esto de la corrupción, que va como en nuestros genes, en nuestro carácter latino, ¿no? De hecho, está más extendida en países como España, Italia. Es casi inconcebible en países nórdicos. ¿Tiene que ver eso con nuestro carácter? Bueno, no olvidemos que uno de los libros fundamentales que nos enseñan, que nos mandan a leer cuando estudiamos el bachiller, es el Pícaro Guzmán Alfarache. O sea, España es un país de pícaros. Esto es evidente. Lo que ocurre que debemos de empezar a ser menos pícaros, a trabajar más y a ser mucho más productivos. Por eso lo llevamos no en el ADN, sino que es nuestra historia. O sea, no podemos desprendernos de la historia en 5 minutos, ¿no? Bueno, y hablando de corrupción, es difícil hablar de austeridad e imponerla a los demás y hablar de recortes una vez más, cuando día a día estamos viendo esas noticias sobre la corrupción y cómo, si se nos permite la expresión, algunos se lo llevan calentito, mientras otros pues tienen que sufrir esos recortes. Esta es la última opinión. Preguntábamos a un señor sobre la corrupción y él, más que de la corrupción, nos hablaba de austeridad y nos decía algo que parece puramente lógico, y es que a más recortes y a más ahorro, evidentemente, gastamos menos, consumimos menos y se produce menos. Eso es un círculo perfecto, un círculo vicioso para seguir siendo cada vez más pobres. Vamos a ver lo que nos decía este ciudadano. ¿Y cree que con solamente la austeridad, como se nos impone ahora, saldremos de la crisis? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, que tomamos muchas más medidas y más serias. Y sobre todo, mirar en el tema de estos señores que llevan tanto dinero y que no acaba de aclararles el tema. Por supuesto que no. O sea, la corrupción, ¿no? Por supuesto. Eso, bueno, eso lo sabemos todos, no es una idea mía. Eso es algo que está en la calle. Está claro. ¿Y solo con la austeridad no saldremos? No. ¿Qué va? La austeridad tiene muchas partes negativas también. Hay menos consumo. Si hay menos consumo, hay menos producción. Menos producción, menos trabajo. No va por ahí la cosa. Lo que dice este señor parece razonable. Y digo parece porque yo estoy convencido de que no lo es. Y me explico. Aquí tenemos el debate de siempre. El debate keynesiano o el debate, bueno, pues podríamos decir schumpeteriano. Keynes era una persona que decía, bueno, pues como la empresa privada o el particular no genera recursos, no genera demanda, pues entonces tendrá que ser el propio Estado el que tiene que de alguna manera convertirse en dinamizador de la economía. Este es el peligro. El peligro nace aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Miren ustedes, decir ahora que estamos en contra de la austeridad, es decir, que estamos a favor del despilfarro. La prosa cervantina, nuestra prosa, es riquísima y lo contrario de austeridad es despilfarro. Por lo tanto, no debemos de estar en contra de la austeridad. Debemos de ser austeros. ¿Qué quiere decir ser austeros? Pues ser mesurados en el gasto, gastar lo que sea necesario, no malgastar. Esto es ser austero. Por lo tanto, no quiere decir que con tal de que haya puestos de trabajo, aunque no sean necesarios, tengamos que seguir teniéndolos para que haya un consumo. El gran problema radica ahí. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir teorías keynesianas, es decir, bueno, pues como no hay un gasto privado o no hay una inversión privada, pues nosotros el Estado nos ponemos a gastar y nos ponemos a invertir. Y lo que tiene que preguntarse el Estado, oiga, ¿y por qué no hay gasto privado? ¿Y por qué no hay inversión privada? No quedarse simplemente en decir, como no lo hay, voy yo y lo hago. Si el Estado se dedica a incrementar el gasto público y la inversión pública y sin embargo no incrementamos los puestos de trabajo de una manera importante, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que nos endeudamos más, que el déficit se incrementa, que tenemos que pagar unos intereses más altos porque estamos demandando más dinero para financiar los bienes y servicios que queremos financiar a través del Estado. Por lo tanto, esa es la gran falacia del keynesianismo. No podemos soportar el crecimiento a través del incremento del gasto público. Eso es un error. Es un error tremendo. Lo que tenemos es que mirar por qué la empresa privada no invierte, por qué el consumidor no consume y poner al servicio de la sociedad las medidas económicas y políticas necesarias para que sean las empresas las que generen puestos de trabajo, y lo que tenemos es que recortar en el gasto. Mire usted,
Nosotros tenemos un problema ahora mismo en Europa grave, gravísimo. Tenemos una moneda única, todos nos medimos por el euro, pero sin embargo no tenemos los mismos problemas. Alemania tiene un 6,5% de paro, España tiene un 26%, va a llegar a un 26,5%. Entonces, los problemas que tiene España no son los mismos que tiene Alemania. Evidentemente Alemania puede perfectamente estar diciendo, bueno, yo ya como no tengo paro, voy a procurar bajar el gasto público para intentar tener el menor déficit posible. Y España no tiene que, lo mismo tiene que hacer, bajar el gasto público, bajar los impuestos para que queden más recursos en las personas, para que demanden bienes y servicios. Lo mismo que decía este señor, pero al contrario. Él lo decía, que la manera de generar bienes y servicios y demanda era a través del gasto público. No es a través del gasto público, es a través de bajar el gasto público, bajar los impuestos para liberar recursos y generar riqueza a través de que las empresas. Voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo, y esto es un tema que conviene algún día que abordemos, yo recuerdo cuando entró Thatcher al gobierno inglés, de alguna manera a la universidad, que es donde radica fundamentalmente la investigación y el desarrollo, le dijeron, pónganse ustedes al servicio de las empresas. Miren ustedes qué es lo que las empresas quieren que de alguna manera se investigue, qué es lo que quiere que se haga, sobre qué debemos de estudiar. No olvidemos que cada profesor, catedrático, universitario de las universidades españolas tienen aproximadamente entre 600 y 700 horas dedicadas a investigación y desarrollo, pero están a veces investigando cosas que son muy importantes, teóricas, pero que no tienen aplicación práctica. Entonces, toda esta fuerza de talento, de capacidad, de inteligencia, hay que ponerlo al servicio de la empresa, no al servicio, bueno, pues de discutir cosas que pueden ser intelectualmente muy interesantes, pero poco prácticas. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos que abordar. Lo que tenemos es que ayudar a las empresas, permitiéndoles que los costes sean menores y que de alguna manera ganen más dinero, porque a través del beneficio que obtengan es cuando vamos a cobrarles los impuestos correspondientes. Pero este es un debate que tenemos que empezar a abrir, de que no es incrementar el gasto público, sino que es incrementar el consumo precisamente a través de las empresas. Bueno, pues sin duda interesante, como siempre, todo lo que nos cuenta Joaquín Mastache en Al Día en Economía. El tiempo es el mayor dictador y nos dice que tenemos que ir acabando ya nuestro programa, Joaquín. En el próximo programa se me ocurre que efectivamente, siguiendo el guión establecido, podríamos hablar de ese asunto, de cómo adaptar enseñanzas a lo que las empresas realmente piden, necesitan, cosa que ya te anticipo va a generar mucha polémica, porque los estudiantes, por unas declaraciones similares del ministro Wert hace unos días, decían que de eso nada, que cómo se le ocurre decir eso. O sea que prometemos que va a haber polémica ahí. Que la haya. Wert mismo también anunciaba de que requería y exigiría a todos los profesores y catedráticos universitarios que pusiesen encima de la mesa los resultados de sus horas de investigación. ¿A qué han dedicado usted el tiempo de investigación y qué son los logros que han conseguido? Pero bueno, van por ahí los tiros, ¿eh? Están hablando de 1 millón de horas al mes en investigación. Joaquín Mastache, muchas gracias por estar con nosotros en este programa una vez más. Y a ustedes, señoras y señores, como siempre, agradecerles también que hayan estado con nosotros en estos minutos. Recuerden que pueden seguir opinando y dando sus comentarios, sus sugerencias, sus ideas a nuestra dirección de correo que ahora mismo están viendo. Ahí es donde se las admitimos y estaremos encantados de recibirlas. Será ya la próxima semana, el próximo martes volvemos con Al Día en Economía. Buenas noches.